Vamos ahora a ver que la aplicación f a la que hemos llegado en el vídeo anterior realmente cumple la tesis del teorema. Es decir, hay que ver que con esta definición de f se cumple, por un lado, que f de p es q, y por otro, que f es afín y f tilde es alfa. Es decir, que f, junto con la aplicación lineal alfa, es una aplicación afín. ¿Vale? En el caso de aplicaciones lineales, como he dicho en el vídeo anterior, el razonamiento era el mismo. Se partía de una aplicación lineal que cumplía la tesis, se llegaba a ver cuál tenía que ser la definición de esa aplicación lineal y luego había que comprobar que esa aplicación a la que habíamos llegado realmente cumplía las condiciones de la tesis. En este caso sucede lo mismo. Hemos visto que si hay alguna aplicación que cumple las condiciones de la tesis, es la que tenemos en las dos primeras líneas de esta pantalla. Ahora, hay que ver que esta f realmente cumple las condiciones de la tesis. Vale, vamos a ver las dos condiciones entonces. La primera, que es la más sencilla, vamos a ver cuánto es f de q. Perdón, cuánto es f de p. F de p, por definición de f, si donde tenemos r ponemos p, pues es q más alfa del vector pp. Por la primera proposición del tema 8, el vector pp es el vector 0. Alfa es una aplicación lineal, luego alfa del 0 es el vector 0. Y un punto q más el vector 0 simplemente es el punto q. ¿Vale? Por definición de punto más vector. Vamos ahora ya a ver que f junto con alfa es una aplicación afín. Vale, entonces sea o sean R un punto de A1, V un vector de V1. Queremos ver que f del punto R más el vector V es f del punto más f tilde del vector. Si vemos esto, utilizando la propiedad 2 de la proposición anterior, tendremos que f junto con f tilde es afín. Y aquí, donde estoy poniendo y diciendo f tilde, debería poner y decir alfa. ¿Vale? Porque en esta ocasión no hay que ver que f con f tilde es afín, hay que ver que f con esta alfa es afín. Es decir, la f tilde, la aplicación lineal asociada a f, está siendo alfa. Vale. Pues vamos a ver qué podemos decir sobre f de p más r. Primero, por definición de punto más vector, r más v es el punto S que cumple que el vector que va de R a S es V. Vale, ahora, ¿qué podemos decir sobre f de R más S? Perdón, sobre f de R más V. Vamos a utilizar la definición de f que tenemos al principio del vídeo. F de un punto, perdón, f de, ¿vale? Según la definición de f de un punto cualquiera es q más
alfa del vector que va de P al punto. En esta ocasión el punto es R más V. Y ahora estamos diciendo que estamos llamando a R más V S. Muy bien, pues esto es Q más alfa del vector PS. Este vector PS vamos a poner R en medio. Es decir, esto es Q más alfa de PS por la propiedad 2 de la definición de espacio afín. PS se puede escribir como PR más RS. Y esto es igual a, como alfa es lineal, podemos escribir esto como Q más el vector alfa de PR más alfa de RS. Vale, y uno podría seguir intentando ver qué hacer a partir de aquí, pero al final, ya digo, a lo que queremos llegar es saber que f de R más V es esto de aquí, es f de R más alfa de V. Vale, entonces cuando se quiere probar una igualdad y se empieza por un lado, en esta ocasión por f de R más V, y se llega a un momento en el cual no se ve muy claro cómo seguir, pues una cosa que se puede hacer siempre es empezar por el lado contrario y a ver si llegamos a lo mismo. Vale, o sea que vamos a ver por otra parte cuánto es f de R más alfa de V. Por otra parte, f de R más alfa de V es, bueno, f de R, utilizamos la definición de f de R es Q más alfa de PR. Es este punto más alfa de V. Alfa de V, ¿qué podemos decir sobre alfa de V? Bueno, pues V es el vector RS. Vale, y ahora la pregunta es, perdón, aquí me había dejado un paréntesis. Vale, aquí alfa de PR, me dejo este paréntesis. Entonces decía, ahora, la pregunta es, queremos ver que f de P más R, perdón, que f de R más V es f de R más alfa de V. Hemos calculado por un lado f de R más V, por otro f de R más alfa de V, y la pregunta es, ¿hemos llegado a lo mismo? Y la respuesta es que sí, por algo que voy a dejar como ejercicio. Que es que, dado un espacio afín A, dado un punto P de A y dos vectores U y V del espacio vectorial subyacente V, entonces se tiene que esto mismo hacer primero P más, bueno, casi, es lo mismo hacer primero P más el vector U y después sumarle el vector V que hacer P más el vector U más V. ¿Vale? Entonces dejo esto como ejercicio y después simplemente os quedaría daros cuenta de que como consecuencia de este ejercicio la igualdad que tengo señalada en rojo es cierta.